A ver, ¿qué pasaría si viéramos la Biblia no como un texto sagrado, sino como un documento histórico más? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en esa pregunta, usando la lupa analítica del gran escritor Isaac Asimov para examinar las escrituras. Esta es la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. Y ojo, aquí hay que aclarar algo muy importante. Esto no se trata de un debate de fe, es más bien una investigación intelectual, una manera de intentar entender a través de la evidencia y de la lógica. La cosa con Asimov es que él se acercó a la Biblia con la misma curiosidad crítica que le pondría a cualquier otro texto de la antigüedad. Para él, no se trataba de un libro dictado por los cielos, sino de una colección de documentos escritos por personas moldeadas por su época, sus creencias y, claro, sus limitaciones. Y bueno, para entender bien su punto, vamos a seguirle los pasos. Vamos a examinar la evidencia que él presenta, desde roles factuales hasta influencias externas que a más de uno podrían sorprender. Ok, arranquemos con lo primero, la guía crítica. Aquí vamos a sentar las bases del método de Asimov, que no es más que usar la crítica textual y la comparación histórica para analizar el texto, buscando patrones, cosas que no cuadran y en general las huellas de sus autores. Ahora sí, vamos a meternos en la primera categoría de evidencia que Asimov encuentra, las inexactitudes. Y hablamos de discrepancias bastante objetivas entre el relato bíblico y lo que sabemos gracias a la historia y la arqueología. Y a ver, lo que es realmente interesante aquí es que el error es clarísimo. El libro de Judith comete un error histórico tremendo. Como bien señala Asimov, es como si dijéramos que Napoleón fue el rey de la antigua Roma. Sencillamente, los datos históricos no encajan. Y aquí tenemos otro punto que es clave. El famoso censo que describe Lucas, que es un pilar de la historia de la Navidad, pues históricamente no cuadra. Asimov destaca que ese censo de Quirino en realidad ocurrió en el año 6 después de Cristo, bastante después de la muerte de Herodes en el 4 antes de Cristo. Esta diferencia de una década pone en duda y mucho la precisión histórica de ese relato. Y esta cita, la verdad, ilustra perfectamente el punto de Asimov. Lo que él argumenta es que la ciudad de Betulia, donde sucede la historia de Judith, simplemente nunca existió. La describe como una especie de eco literario de la famosa batalla de las Termópilas en Grecia, ¿no? Esa historia de unos pocos valientes defendiendo un paso estrecho contra un ejército gigantesco. Es literatura, no es geografía. Pero el análisis no se queda solo en conflictos con la historia externa. Asimov también se da cuenta de que hay contradicciones dentro de la propia Biblia. Los evangelios, por ejemplo, que se supone que cuentan los mismos eventos, muchas veces chocan entre sí. Miren este ejemplo, es fascinante. Marcos y Lucas describen a Jesús entrando a Jerusalén sobre un solo animal, un pollino, pero Mateo, al leer una profecía de Zacarías que usa un recurso poético hebreo montado en un asno, en un pollino hijo de asna, se lo toma al pie de la letra. ¿Y el resultado? Pues que en su versión Jesús termina montando dos animales al mismo tiempo. Entonces la pregunta clave es esta. ¿Dijo Jesús que destruiría el templo o no? Marcos y Mateo dicen que eso fue una calumnia, un falso testimonio que usaron en su juicio. Pero luego vas al Evangelio de Juan y se le cita diciendo exactamente eso. Es una contradicción de fondo sobre un evento que es central en la historia. Y es aquí donde la cosa se pone todavía más interesante. Asimov argumenta que el Nuevo Testamento no apareció de la nada, sino que fue absorbiendo ideas y relatos de las culturas de su alrededor, sobre todo de la filosofía griega y de los mitos paganos. A ver, este concepto del logos, el verbo o la razón divina, no es que sea algo originalmente cristiano o judío, para nada. Es una idea central de la filosofía griega. Cuando el Evangelio de Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo, lo que está haciendo es tomar prestado un concepto filosófico para darle a Jesús una dimensión cósmica, universal, que pudiera resonar con un público que no era judío. La historia de Herodes queriendo matar al niño Jesús, pues resulta que sigue un patrón, un modelo literario súper común en la antigüedad. Asimov nos muestra que este arquetipo, el del tirano amenazado por un recién nacido destinado a la grandeza, aparece en leyendas de figuras como Ciro, Rómulo y Moisés. Esto sugiere que la historia de la Navidad podría ser más un recurso literario que un hecho histórico. A todo esto, ¿por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? La Biblia no da ninguna fecha. Pues como lo explica Asimov, la elección fue totalmente estratégica. Esa fecha ya era una de las fiestas más importantes del Imperio Romano, el nacimiento del Sol Invicto. Al adoptar esta fecha, la Iglesia hizo mucho más fácil la conversión. Básicamente le permitía a la gente mantener su fiesta de invierno, solo que ahora le cambiaban el motivo a la celebración.
Ok, después de ver todos estos errores, estas contradicciones, estas influencias, ¿a dónde nos lleva todo esto? Asimov une todas las piezas para darnos su interpretación final. Entonces, para resumir, el argumento de Asimov se sostiene sobre tres pilares, ¿no? Primero, errores que se pueden verificar. Segundo, contradicciones internas que debilitan la idea de una historia única y coherente. Y tercero, la influencia innegable de ideas y relatos que ya existían. Pero ojo, el punto final de Asimov no es tirar la Biblia a la basura, ni mucho menos, es entenderla de otra manera, verla no como una transcripción divina, perfecta e inmutable, sino como un tapiz tejido por manos humanas a lo largo de muchos siglos. Una obra que al final refleja las esperanzas, los miedos y la creatividad de la gente que la escribió. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si aceptamos esta perspectiva de Asimov, si vemos la Biblia como un producto humano, ¿dónde queda su valor? ¿Está en su poesía, en sus lecciones morales, en el impacto tan profundo que ha tenido en la historia y la cultura? Quizás su verdadero valor no está en una supuesta perfección divina, sino justamente en su rica y a veces contradictoria humanidad.